Manifestaciones psicopatológicas en la infancia y la adolescencia. Este es el CIPAL número 3. Vamos a abordar una temática muy importante que es la promoción de la salud mental e intervención psicológica en las manifestaciones psicopatológicas más prevalentes de la infancia y de la adolescencia. Recuerden que este encuentro ustedes deben diligenciarlo, o mejor dicho, inscribirse en el campus virtual. Lo van a encontrar como el compañero John lo compartió en el chat, la salud mental y su importancia en la etapa de la infancia y la adolescencia. Allí pueden inscribirse y confirmar la asistencia. Y nuevamente también reitero, por el chat les estaremos compartiendo el enlace para que ustedes evalúen este encuentro y también para que confirmen la asistencia en este Google Forms. Le agradecemos muchísimo a todos ustedes la atención prestada y los invitamos a que en este espacio, más que escuchar, más que observar, sean partícipes activos de un encuentro de reflexión, de intercambio de conocimientos, de fortalecimiento de competencias académicas, porque para nosotros es muy importante también es escucharlos, también debatir, también poder crear escenarios que nos permitan a nosotros em, crecer en cuanto a los aprendizajes adquiridos. Entonces, el día de hoy, junto con la profesora Paula, vamos a profundizar sobre este tema y vamos a darles un espacio también a ustedes para poder escuchar sus intervenciones, sus reflexiones, sus conclusiones frente a diferentes actividades que tenemos. Entonces, la agenda del día de hoy está distribuida de esta manera. Pues el saludo y la bienvenida. Luego vamos a hacer la socialización del objetivo de las CIPAS, los factores de riesgos asociados a la salud mental. Vamos a hablar de esos aumentos en las manifestaciones psicopatológicas, el por qué vemos un crecimiento exponencial en estas manifestaciones, sobre todo en esta era tan tecnológica, ¿no? También vamos a hablar sobre cómo es importante promover la salud mental en las diferentes etapas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. También vamos a hablar sobre el bienestar psicológico y el desarrollo integral, sí, ese desarrollo holístico. Vamos a hablar sobre las políticas públicas en salud mental, sí, aquí en nuestro país, en Colombia. Y por último, pues vamos a profundizar sobre esos aspectos legales y esa ética que tenemos que tener en cuenta en nuestra labor profesional y también en algún momento ustedes deben tener en cuenta cuando vayan a realizar sus prácticas profesionales, que no los exime también de todo este código ético y ontológico del profesional del psicólogo. Y pues el cierre. Entonces, el día de hoy quiero dar inicio pues con el objetivo. Vamos a analizar la promoción de la salud mental y la intervención psicológica en la población de los niños, niños y adolescentes, centrándonos en el reconocimiento, en la evaluación y en la implementación de estrategias que nos permitan a nosotros, sí, darle manejo a esas manifestaciones, a esas alteraciones que podemos encontrar más comúnmente, pues, en este tipo de población. También integrando, pues, un enfoque que tenga en cuenta no solamente aspectos biológicos del desarrollo, sino también otros aspectos contextuales, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de hoy es muy chévere porque vamos a hablar de la promoción de la salud mental, que es lo que nosotros como psicólogos vamos a hacer en nuestro quehacer, ¿cierto? Nosotros como psicólogos, como futuros profesionales, ustedes van a buscar herramientas para fortalecer esos recursos en las personas que ustedes intervienen. Sí, ya sea en el ámbito clínico, ya sea en el ámbito social, ya sea en el ámbito, sí, que ustedes vayan a desarrollar, vamos a fortalecer esos recursos emocionales, personales, sociales e incluso ambientales para poder prevenir la aparición de trastornos y poder favorecer el bienestar. ¿Por qué? Porque es muy importante favorecer el bienestar en los niños y en los adolescentes, porque ellos están en una etapa muy clave en su crecimiento, en su ciclo vital. Recordemos que hay un proceso en nuestro cerebro que se llama la neuroplasticidad cerebral, lo han escuchado, ¿cierto? Y los niños son como una esponjita. Entre uno más les comparta y les estimule
pues ellos van absorbiendo y van creciendo. Y ese proceso se llama neuroplasticidad cerebral. Vamos a entender que el cerebro es como un músculo y hay que entrenarlo, ¿cierto? Y que ese músculo necesita también ser estimulado de manera correcta, ¿cierto? Y esto permite que pues ese niño, esa niña y ese adolescente forme no solamente sus procesos cognitivos superiores, sino también forme su identidad, su personalidad y por ende pues su comportamiento en los diferentes entornos de nuestra vida, ¿sí? En nuestras diferentes áreas, ya sea en el área educativa, en el área social, en el área laboral, ¿cierto? Entonces nosotros en este encuentro vamos a ver unos factores protectores. ¿Cuáles son esos factores protectores que nos permiten a nosotros evitar que hayan esas manifestaciones psicopatológicas en los niños, niñas y adolescentes? Cuando nosotros somos chiquitos, cuando somos niños, hay hay una teoría que nos habla de la teoría del apego, ¿sí recuerdan? Y entonces es muy importante, pues, crear ese vínculo afectivo, pues, que sea seguro, ¿sí? Con esos niños. Sí, es muy importante que la mamita, el papito, cree ese vínculo seguro con los niños, niñas y adolescentes. También es muy importante, otro factor protector muy importante es generarle a los niños, fortalecerles una autoestima. Sí, recuerden los autoesquemas. Entonces, la autoestima, el autoconocimiento, la autorregulación, sí, son factores muy importantes a tener en cuenta para evitar manifestaciones psicopatológicas como la ansiedad o la depresión. Vamos a entender qué otro factor protector son el el buen, la buena regulación emocional. Si recordemos que antes hablábamos de habilidades blandas, ahora hablamos de capacidades socioemocionales, competencias socioemocionales, ¿sí? ¿Y cuáles son esas competencias? La empatía, la resolución de conflictos, la organización, la planeación, ¿cierto? Entonces, el poder estimular efectivamente todos esos factores nos permiten a nosotros evitar comportamientos delictivos, evitar esos comportamientos que son anormales, sí, que cruzan el índice, sí, de la normalidad. Otro factor protector es estar en ambientes seguros y estables. Cuando un niño está en su casa seguro, sin violencia intrafamiliar, sin gritos, sin constantes cambios, pues le genera un factor protector. Lo mismo cuando está en un colegio donde se le brindan todas las seguridades, no solamente la seguridad académica, que el niño pueda adquirir conocimientos para crecer en ciertas áreas específicas, como la matemática, el español, la geografía, etcétera, sino también lugares seguros, infraestructura segura, ¿sí? En donde el niño pueda crecer en armonía con sus compañeros, con sus profesores, con sus docentes, ¿sí? Esos son factores protectores en los niños, niñas y adolescentes. Pero también vamos a ver algo muy importante y es los factores, profe Paula, puedes atrasar un poquito las diapositivas atrás. Son los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, antes de hablar de los factores de riesgo, quise pues también adentrarme un poquito en esos factores protectores. Pero nosotros, cuando hablamos de manifestaciones psicopatológicas, vemos unos factores de riesgo que son muy prevalentes, sobre todo en esta era en la que nos encontramos. Estos son condiciones biológicas, condiciones psicológicas, condiciones familiares, escolares o sociales. Aquí en pantalla pueden ver algunas. Y estas condiciones aumentan la probabilidad de que un niño, una niña, un adolescente presente dificultades emocionales, conductuales o psicopatológicas. O sea, el simple entorno no determina por sí solo que el niño va a tener alguna alteración, ¿cierto? Pero sí influye y sí permite que se vulnere el desarrollo después de una manera significativa. Entonces nosotros vamos a ver unos factores de riesgos biológicos, unos factores de riesgos psicológicos, unos factores de riesgo familiares, unos factores de riesgo escolares y etcétera. Entonces, antes de compartir estos factores de riesgo, quisiera también traer a colación un video para la reflexión de la misma,
que también pues hace parte un poquito de este subtema que vamos a desarrollar. Entonces les voy a compartir un video para que ustedes participen, reflexionen, abren su debate y también dejen su mensaje significativo. Entonces, mucha atención a este video que yo sé que les va a encantar. O de pronto alguno ya lo vio en su momento. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, me confirman si escuchan. Están escuchando, ¿verdad? No, no se escucha. No, señora. No, señora. Dame un segundo. Ahora, Sigue sin escucharse. Tutora, disculpe que no sé qué me meta, pero cuando usted está compartiendo pantalla, ahí en la opción de compartir, hay una parte que dice compartir audio del equipo. Creo que tiene que darle allí. dame un segundito porque ahí sí. ¿Me confirman ahora? No, doctora, sigue lo mismo. Aún no Creo se que si escucha. quieres comparte el link en el chat para que cada uno pueda verlo, como es corto. Mientras tanto, porque yo aquí tampoco me sale la opción de compartir audio. Es que parece que no tuviéramos esa opción porque no Podría nos salir y sale. volver a ingresar Ah, también. ok. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Si quieres, pásamelo, profe, y yo lo coloco. Listo, ya lo tomo del chat a ver cómo nos va. A mí no me fascina Minecraft. Mi trabajo es fácil porque uso Kika. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando. Bueno, creo que ya. Vamos a ver si la logro. Me avisan, por favor. Aquí ya le di compartir audio de la pestaña. Le estoy dando compartir audio de la pantalla, como dice nuestra estudiante. Muchas gracias. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, mi profe. Ok, y ahora vamos a ensayar a ver si logran escucharlo. Sí, profe, te escucho. Ok, perfecto. Ahora sí te escucha muy bien. Listo, permítanme subir un poquito el volumen y mis disculpas, estoy acá en el CEAD y hay un poco de ruido.
أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين. Listo, mi profe. Gracias, ¿Continúo con la profe Pablo. presentación o dejo un momento sin compartir? Como tú me Si indicas. quieres, comparte la presentación y mientras lo haces, si quiero abrir un espacio para escuchar a los estudiantes y nos den su reflexión, conclusión y demás que puedan pensar sobre este corto que vimos ahorita. Entonces los escucho con mucho respeto, recordando que este es un lugar seguro y todos pueden participar sin miedo. Por el contrario, es un espacio donde podemos fortalecer. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre este corto? Los escucho.
Chicos, los escucho, ¿qué piensan sobre este corto? O los leo en el chat, los invito a que compartan sus apreciaciones frente a este corto. Me parece Están que muy es tímidos, importante. profe, están Están muy tímidos. tímidos, sí. Habemos 35 personas, pues es importante la participación, no solamente que se conecten al CIPA, sino también que sea un espacio dinámico. La idea es que puedan interactuar con nosotros y puedan pues aprovechar esta información que nosotros pues organizamos para compartirles, pero que también en la medida en que ustedes interactúan con nosotros, se pueden generar otras, otra información que podemos ampliar acá. Entonces, bueno, mi profe, continúo en la presentación entonces. Bueno, pues para no dejar como al aire esta apreciación sobre el video que nos invita a reflexionar sobre la importancia también de la salud mental y en cómo nuestros comportamientos influyen en nuestros niños, niñas y adolescentes, en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, ¿sí? En esas futuras generaciones que van a enmarcar también una sociedad pues, más equilibrada en la medida en que nosotros podamos compartirle a ellos estrategias que les permitan pues, desarrollarse en ese sentido. Y Giovanna nos dice qué pena, quieres compartirnos algo, si quieres abre tu micrófono y nosotros te escuchamos. Sí, lo que pasa es que no se me activaba el micrófono y no había podido intervenir. Lo que observé allí del video es que como que el papá, bueno, yo lo veo así, que el señor que se la pasaba trabajando con una montaña de documentos, cuando le expresaba al niño, el niño le hacía como estas expresiones de afecto, estas como, yo lo llamo así, pero como carticas con dibujos. Y dependiendo de la reacción que tuviera el señor, el niño se sentía bien o mostraba emociones o su expresión, la expresión de su rostro era positiva o era afligido. Entonces, cuando usted habla de que los comportamientos que nosotros tenemos como adultos hacia los niños, ellos lo reciben. Si él tenía un gesto cuando él le iba a entregar este dibujo negativo, el niño ya se afligía, se veía que se sentía mal. Entonces, en el marco de lo que nosotros estamos trabajando del desarrollo de competencias socioemocionales, pienso yo que es un llamado a promocionar em, habilidades como la empatía y también pensaría yo que es bajarse un poco y entender a los niños, porque como adultos siempre estamos ocupados en nuestras propias cosas y a veces lo que nos dicen los niños, ah, ya va, vete para allá más tarde, ah, sí, sí, y uno no les hace como mucho caso y cuando uno los ignora o no le presta atención a las cosas que ellos quieren compartirnos, eso los lastima y es algo que ellos van guardando y es una herida que ellos acumulan allí y que la pueden de alguna manera dar a conocer en comportamientos agresivos o cuando contestan, ese tipo de cosas. Y también pienso que recordar que nosotros también fuimos niños y que también quería que nos prestaran atención. Yo lo recuerdo porque bueno, hace, qué sé yo, 20 años atrás yo estaba en preescolar y le hacía muchas preguntas a mis padres y a mi hermana que ya era grande y mi hermana me decía, ay, vete para allá, ahorita no quiero, no quiero que me fastidies. Ella ya era una adolescente y ahora veo que mis sobrinas, hijas de mi hermana, ellas me dicen tía y me hablan así de cosas no sé, que a veces a mí me puede parecer muy insustanciales, que en la televisión, que tal caricatura y me cuentan todo eso y yo trato aunque me parezca insustancial, aunque no se los digo, pero digo, ay, no, trato de sacar el tiempo para escucharlas porque sé que si yo las rechazo y soy un modelo a seguir para ellas, soy su tía, eso las puede hacer sentir mal y también afectar su comportamiento.
Sí, Joana, muchas gracias por tu intervención. Me parece muy importante eso que dices en cómo nosotros influimos en el comportamiento y en la enseñanza que le damos a esos niños que están siempre aprendiendo a través pues, de la imitación, ¿cierto? Recordemos esos factores de riesgo y esos factores protectores, ¿cierto? Cómo el vínculo que nosotros creamos con los niños nos puede afectar. Carlos, cuéntanos. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, este video nos lleva a reflexionar en varios matices. Primero, que el señor se ve que no cumplió sus sueños, entonces se dedicó a lo que la vida le ofreció y al rumbo pues normotípico pues de un adulto a lo que le tocó. Y en medio de su trabajo y de criar un niño que a su hijo que amaba, empezó a notar que le estaba como transmitiendo las mismas cargas al niño de seguir por una vía que la mayoría siguen, pero no estaba siguiendo sus sueños. Entonces estaba de pronto siguiendo la vía de un currículum académico para a la final terminar en un trabajo que se acomoda pues como a las exigencias sociales, pero se olvida de seguir su sueño, que de pronto era lo artístico, que de pronto era la música. Entonces, más que el título, creo que nos lleva como a reflexionar sobre este tipo de cosas. Gracias, Carlos. Muy importante tu apreciación y me parece que eh, también nos hace la invitación a eso, a darle importancia no solo como a esos factores fisiológicos que responden a necesidades básicas como el trabajar y cumplir pues con obligaciones para sostener de pronto un hogar, sino también que responde a esas necesidades emocionales que tenemos los seres humanos y más aún los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces, para dar continuidad a ello, ahora sí vamos a seguir hablando sobre esos factores de riesgo, ¿sí? Que fue uno de los que vimos aquí en el video. Pero nosotros no solamente vemos esos factores de riesgo emocionales que pueden afectar de pronto si no hay un buen vínculo, si no hay una buena crianza, sino también hay unos factores de riesgos biológicos, ¿cierto? La genética influye muchísimo en si el niño o la niña y el adolescente puede tener un desarrollo, como dijiste tú, neurotípico, o puede tener un desarrollo anormal y que pueda tener alteraciones en su estado mental. Entonces, uno de los factores de riesgos biológicos son la genética y que está de la par pues con esos antecedentes familiares. Entonces nosotros a veces en nuestra historia familiar podemos encontrar que tenemos papitos, mamitas, o el primo, o el tío, o el hermano, con alteraciones en el estado del ánimo, con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad, con trastornos de bipolaridad, o inclusive familiares que puedan consumir sustancias o que puedan haber llevado a algún tipo de comportamiento suicida, etcétera. Entonces, la herencia es un riesgo porque hay una vulnerabilidad neurobiológica que afecta pues esa regulación tanto emocional y que también influye muchísimo en cómo nosotros tenemos salud mental, bienestar emocional, ¿cierto? Entonces, importantísimo acá que en neurodesarrollo también vamos a encontrar algunas afectaciones biológicas, ¿sí? Cuando un niño nace, ¿sí? Si, por ejemplo, en su historia clínica encontramos que hubo retrasos de pronto en algunos hitos del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, caminó tarde o nunca gateó o fue prematuro al nacer
o fue bajito de peso, inclusive, por ejemplo, en el si lactó, si tuvo lactancia exclusiva, en el si tuvo ese vínculo con su madre, eso, todo eso influye. Sí, si hubo complicaciones prenatales, sí, como por ejemplo hipoxia o algún tipo de infección o enfermedad, si tiene de pronto alguna alteración física que pues también influye en esas manifestaciones como la epilepsia o inclusive si este niño, niña, adolescente tiene alguna discapacidad intelectual, ¿cierto? Todos esos son factores de riesgos que pues también pueden influir. La salud física también es muy importante. Si, por ejemplo, nosotros encontramos que en nuestra historia familiar tenemos un familiar con diabetes, con cáncer, con asma, pues esos son factores de riesgo. Si hay algún, por ejemplo, familiar que tiene alguna alteración en trastorno del sueño o alteraciones hormonales, eso también puede influir, ¿cierto? La exposición a sustancias es algo muy común que puede también afectar, ¿sí? A los niños, el consumo del alcohol en el hogar, el tabaco o otras sustancias son muy importantes también en estas alteraciones. Los factores de riesgo psicológicos son también muy importantes a tener en cuenta cuando hablamos de manifestaciones psicopatológicas. Entonces, para dar continuidad, pues acá vamos a ver, por otro lado, no solamente los factores psicológicos, digo, los factores biológicos, sino también los factores psicológicos. Entonces, cuando nosotros vemos que hay habilidades emocionales limitadas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros vemos a un niño que se le dificulta comprender, que se le dificulta nombrar algún objeto, nombrar a algún familiar, o se le dificulta regular las emociones, es decir, tiene comportamientos disruptivos, rabietas, no sigue instrucciones, tiene muy poca tolerancia a la frustración, es un niño impulsivo, es decir, golpea, grita. Si todo eso son factores de riesgo psicológicos. También el hecho de que los niños tengan una baja autoestima, tengan esquemas cognitivos disfuncionales. Sí, la autoimagen es muy importante, chicos, el cómo yo me percibo. Si, por ejemplo, un niño repite yo no valgo, soy un problema, todo esto son factores de riesgo. Los pensamientos catastróficos o inclusive perfeccionistas que tienden a ser un poquito psicorrígidos, un poquito centrados, también influyen en nuestro comportamiento. La autoestima frágil, ¿sí? Esa sensación de incompetencia o rechazo, esa dependencia extrema, sí, son factores de riesgo. Em, los traumas psicológicos, esas experiencias tempranas que si el niño tuvo abuso sexual, violencia intrafamiliar, negligencia, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo sabemos si un niño crece en un ambiente negligente? Por ejemplo, cuando tiene caries. Sí, eso es muy común cuando un niño crece en un ambiente negligente. Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando tiene golpes, morados, cuando no está bien vestido, cuando no está bien bañado. Sí, todos esos hacen parte de traumas psicológicos. Cuando hay abandono, sí, cuando el niño está aislado, cuando el niño tiende a ser muy frágil, ¿cierto? Las exposiciones altamente estresantes, sí, cuando por ejemplo se sufren incluso de desastres naturales, sí, que hubo algún desastre natural. Esos son factores de riesgo que pueden influir en alguna manifestación psicopatológica, que puede hacer que el niño sufra de ansiedad, depresión, etc. También hay otros factores de riesgo que son los familiares, ¿sí? Entonces, cuando hay unas dinámicas familiares disfuncionales, em, como por ejemplo la comunicación hostil, ¿sí? Cuando los padres son hostiles, son agresivos, hay inconsistencias, ¿sí? Dicen una cosa y hacen otra cosa. Cuando hay una crianza autoritaria, ¿cierto? Recordemos que hay diferentes tipos de crianza. Entonces está esa crianza permisiva, esa crianza negligente, está esa crianza también autoritaria, donde el papá dice solamente me hacen caso a mí, o esa crianza democrática que pues es la que se espera, ¿no? Cuando hay rutinas inestables, cuando hay roles invertidos, todo eso afecta. Cuando hay violencia en el hogar,
¿cierto? Cuando hay castigos físicos. Entonces, en vez de corregir a través de la negociación, de la enseñanza, ¿sí? de los límites, pues se hace a partir de los castigos físicos, de los golpes, de las acusaciones, de los señalamientos, ¿sí? Entonces, vivir violencia también es un factor de riesgo muy importante. La falta de supervisión, eso hace parte de la negligencia, ¿sí? Entonces, cuando no se le garantizan a los niños esas necesidades básicas, como la alimentación, la higiene, la salud, ¿cierto? Cuando hay pérdidas familiares, eso es un factor de riesgo, aunque no lo crean, ¿sí? Cuando hay un duelo no resuelto, cuando se murió inclusive, por ejemplo, esa mascotica que el niño tanto quería, ¿cierto? Y no se hizo ese proceso adecuado de acompañamiento y regulación, pues el niño puede empezar a tener alteraciones que pueden afectarle su estado del ánimo, ¿cierto? Entonces, ¿que por qué el niño anda ansioso o anda depresivo? Mire, pues entonces a veces puede ocurrir porque hubo una pérdida o una crisis familiar, cuando, por ejemplo, hay separación conflictiva de los padres. Eso también afecta al niño, cuando hay incluso inestabilidad económica. Hay familias que pueden tener inestabilidad económica, es normal, ¿cierto? Pero lo que es anormal es, por ejemplo, hablar de todos esos problemas y esas situaciones en frente de los niños, preocupar a los niños de las situaciones económicas. Ellos no tienen por qué saber esas cosas, no tienen por qué resolver, ¿cierto? Inclusive las personas que tienen esa instabilidad o el desempleo sostenido. Sí, son personas que llevan un largo tiempo o mucho tiempo, sí, desempleadas. Otros factores de riesgo son los escolares. Cuando hay un ambiente escolar negativo, cuando hay climas escolares violentos, cuando hay competición sin regulación, cuando hay falta de protocolos, cuando hay permisividad frente a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño sufre de bullying o ciberacoso y no se llevan los procesos como se debe, pues entonces ahí hay un factor de riesgo, ¿cierto? Cuando los niños son víctimas o son agresores, presentan mayor riesgo a que sufran ansiedad, depresión, suicidio, ¿cierto? Cuando hay un acoso persistente, también altera la identidad y la autoestima de los niños, ¿cierto? Las dificultades de aprendizaje también son otros factores de riesgo. Cuando hay bajo rendimiento sin un apoyo adecuado. Hay niños, niñas, incluso adolescentes, que tienen un bajo rendimiento escolar y en vez de acompañar, se les señala. Y eso hace también que tenga repercusiones en otras áreas de su vida, ¿cierto? Puede haber frustración constante, puede haber un etiquetamiento negativo y eso también afecta en cómo yo me percibo, en cómo yo voy construyendo todos esos autoesquemas. Cuando hay relaciones sociales pobres, ¿sí? Cuando hay aislamiento, hay rechazo del grupo, hay dificultades para interactuar con otro, cuando hay un déficit en esas habilidades, es cuando también vemos esos factores de riesgo. Y por otro lado están esos factores de riesgo sociales y comunitarios. Si yo vivo en un entorno, en un contexto social donde hay delincuencia, donde hay pandillas, donde hay microtráfico, pues obviamente voy a exponerme y voy a sentirme inseguro. Sí, cuando hay exposición a armas, amenazas, cuando hay reclutamiento forzado, todo eso ayuda a que pues un niño tenga alteraciones en su estado, ¿cierto? A que hayan esas manifestaciones, cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad estructural, ¿cierto? La inseguridad no solamente en mi parte física, corporal, sino también en otras áreas como la alimentaria. Entonces, si yo solamente tengo acceso a alimento que no me nutre, pues obviamente también voy a tener alteraciones en otros aspectos, no solamente en el físico, sino también en mi desarrollo cognitivo, mental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estoy totalmente nutrido. Recordemos que la desnutrición no simplemente es el no comer o el comer poco, sino también hay personas obesas o con sobrepeso que son desnutridas. ¿Por qué? Porque comen de pronto alimentos que no tienen pues esas vitaminas y esos nutrientes adecuados. Cuando hay exclusión o discriminación, ya sea por género, orientación sexual, por etnia, por no sé, discapacidad. Dame un segundo. Entonces, eso también influye muchísimo en cómo nosotros eh, podemos tener alteraciones. Cuando hay faltas de espacios para participación social,
¿sí? Porque es muy importante nosotros desarrollarnos en un contexto donde nos permita disfrutar no solamente de un espacio seguro, sino de un espacio donde haya actividades culturales, recreativos, espacios deportivos, sí, sin conductas de riesgo. Eso es muy importante para los niños y los adolescentes, donde hayan actividades prosociales que me permitan a mí fortalecer otras áreas de mi vida, que me permitan a mí tener esa creatividad, incentivar la creatividad del otro. Cuando hay una escasa accesibilidad a los servicios de salud mental, sí, cuando hay una falta de atención oportuna, que si por ejemplo hay un niño o un adolescente que tiene riesgo de una conducta de riesgo suicida, entonces si no hay una atención oportuna, pues ahí es donde se ven los desastres, ¿cierto? Cuando hay barreras económicas, geográficas, si yo no tengo acceso, yo vivo en una zona rural lejísimos, sí, y no tengo acceso a los servicios de atención primaria, pues obviamente ahí es cuando yo veo que se está afectando mi salud mental, ¿cierto? Hay otros factores de riesgo que son muy importantes en esta era y son los de el uso tecnológico. Cuando nosotros estamos permeados por toda esta tecnología, incluso ustedes, chicos, allá en casa, que me están viendo, que nos están escuchando, eh, eso también puede influir en muchas esferas de su vida. No solo en niños y adolescentes, también a nosotros, adultos. Si hay una baja o hay un mal uso de estas tecnologías, ¿cierto? Cuando hay un uso problemático en las redes sociales. Entonces, los niños, los adolescentes que empiezan a compararse en esas redes sociales, en Instagram, Facebook, etcétera, pues empiezan a tener una baja autoestima y a proyectar de pronto inseguridades o crear de pronto un mundo ficticio, ¿cierto? La exposición a ese contenido puede ser perjudicial, puede permitir que estos niños se empiecen a autolesionar, a tener trastornos alimenticios, porque ahora comparten fotografías que están editadas, que son fuera de la realidad, ¿cierto? Y entonces estos niños también pueden sentirse afectados por esto. El ciberacoso, cuando hay hostigamiento digital constante. ¿Sí? Entonces, esto se ve más que todo en entornos escolares, ¿no? Donde a través de una pantalla, pues se le acosa a un niño y empiezan a difundir de pronto imágenes. De hecho, hace poquito estaba leyendo una noticia donde en un colegio aquí de Bucaramanga, un estudiante empezó a utilizar la inteligencia artificial para crear fotografías de sus compañeros, ¿sí? Y difundirlas sin obviamente control alguno, y estas fotografías eran de índole sexual. Entonces, esto también hace parte de ese ciberacoso. La sobreexposición de pantallas afecta el sueño, genera irritabilidad, déficit de atención, etcétera. Entonces, chicos, estos son unos factores de riesgo que no actúan de forma aislada, se potencian entre sí. Por ejemplo, una niña que tenga una vulnerabilidad genética y que tiene una dinámica familiar disfuncional, que tiene bullying escolar, pues tiene más probabilidades de desarrollar un trastorno. Por ejemplo, un estudiante adolescente que es impulsivo y que tiene falta de supervisión, que tiene la presión de sus padres, puede caer de pronto en el consumo de sustancias, ¿cierto? Entonces recordemos que estos factores de riesgo pueden ser integrales, ¿sí? Considerando todo, la familia, la escuela, la comunidad, la historia personal, el contexto socioeconómico, ¿sí? Entonces ya pues para darle continuidad, te doy la palabra, profe Paula. Listo, mi profe, muchas gracias, muy amable. Entonces, Ya no comparto sé la si los pantalla. estudiantes tienen alguna pregunta hasta acá, quieren hacer alguna réplica de lo que la profe ha aportado hasta el momento, quieren hacer algún comentario, alguna experiencia que quieran compartirnos. Bueno, parece que no. Vamos a continuar para poder avanzar en la presentación. Recuerden que es importante que ustedes se apropien de este espacio que es para ustedes. Yo iba a seguir compartiendo mi profe, pero bueno, vale, gracias. Atrás mi profe.
Ahí, listo. Bueno, respetados estudiantes, entonces, dando continuidad a la presentación del día de hoy, tenemos algunos elementos transversales a partir de toda la información que repasamos con la profe de lo que son factores de riesgo, de lo que son factores protectores. Es importante entonces hablar ahora de que cuando hacemos esa identificación de esos factores de riesgo y de esos factores protectores, podemos evaluar cuáles son los elementos que podríamos considerar para la intervención. Y es que existen algunos elementos transversales que ustedes deben considerar para poder realizar una intervención. Es importante hablar de esa alianza terapéutica que debe estar siempre ajustada a la población. Recuerden que en nuestro curso tenemos el foco en los niños, niñas y adolescentes. Entonces es importante que el lenguaje que nosotros manejemos en las intervenciones que hacemos del carácter que sea, intervenciones psicosociales, intervenciones un poco más clínicas o desde la salud, es importante que siempre comprendamos el contexto que tenemos y en este caso el contexto serían unos niños, unas niñas, unos adolescentes o unos padres de familia que son susceptibles de algunos ajustes que podamos hacer en el lenguaje en el que vamos a comunicarnos para poder establecer esa alianza terapéutica. Y es que si no tenemos un buen manejo del lenguaje adecuado para la edad, acorde al contexto, pues también va a ser muy difícil hacernos entender por parte de las personas que estamos interviniendo. El uso del lenguaje es sencillo. Hay contextos en los que se requiere que como profesionales manejemos un lenguaje técnico. Usualmente, esos contextos están mediados por reuniones profesionales, reuniones académicas, reuniones con colegas. En estos espacios es importante el lenguaje técnico. Sin embargo, con los usuarios y dependiendo del nivel de instrucción, la edad, la capacidad cognitiva, vamos a ver que es muy valioso, muy importante, como un elemento transversal para la intervención, que adelgacemos, que eh, hagamos no una interpretación, sino un adecuado manejo de ese lenguaje muy claro, muy sencillo, muy práctico para evitar ambivalencias, que la persona pueda entender una cosa y nosotros estemos diciendo otra, que pueda sentirse la persona demasiado confundida, también la cantidad de la información, porque puede sentirse la persona abrumada. La validación constante, recuerde que si estamos desde escenarios de salud, vamos a trabajar mucho con una intervención educativa desde la salud, haciendo promoción de de la salud, prevención de la enfermedad, pero también promoción de hábitos mucho más saludables para el cuidado integral de esa salud de esa niño, niña o adolescente. Respecto a la identidad o a la imagen corporal del adolescente o de los niños, niñas que podamos tener en consulta. A veces como adultos pasamos por alto que las cosas, las expresiones que lanzamos de repente, que las expresiones faciales, porque eso también hace parte del lenguaje y el lenguaje no verbal, y es un 70% de la comunicación que emitimos. Qué importante que logremos educarnos también para poder expresarnos adecuadamente. De repente, si hacemos un comentario acerca de la corporalidad, de la imagen de un niño, niña o adolescente, puede ser que lo hagamos de una manera en la que no pretendemos perjudicar, pero que puede llegar a ser bastante delicado para ese niño, niña, adolescente, porque recuerden que siempre como profesionales vamos a tener como una figura de autoridad, por lo menos en la profesión que tenemos. Entonces, desde el respeto siempre y desde el cuidado por el otro. Importante también considerar que cuando nosotros estamos haciendo una intervención, estamos como profesionales, no damos consejos, pero tampoco damos juicios de valor. Es importante entonces mantener el respeto por las decisiones y la autonomía del otro, entendiendo que cada niño, niña y adolescente tendrán así sus cuidadores, ya sean padres o no,
que estarán a cargo de la toma de decisiones en estas intervenciones. Por lo tanto, es importante y hace parte de un elemento transversal que los niños, niñas y adolescentes cuenten con ese acompañamiento para que podamos hacerlo desde el plano ético y legal adecuado acorde a nuestra profesión. Adelante, profe. Listo. La intervención eficaz en la infancia y en la adolescencia es multimodal y ecológica. Siempre se debe trabajar en la diada niño-padre y en la generalización de la habilidad del entorno escolar y social. Es importante que entendamos al ser humano desde el modelo biopsicosocial. El ser humano, el niño, niña, adolescente, es parte de un contexto familiar, es parte de un contexto escolar, seguramente sí tiene un adecuado desarrollo y tiene un entorno garante de derechos y tiene un entorno social, hace parte de. Recuerden que nosotros causamos una modificación en el ambiente, pero el ambiente también causa una modificación en nosotros. Entonces es importante considerar todos los contextos en los que el individuo interactúa, que influyen en el individuo, pero que el individuo también influye. Y son los elementos que tenemos enfrente en esta diapositiva. Entonces, no es nada más hacer una intervención desde la atención individual con el niño, sin el cuidador. Es importante y es fundamental vincularlo. El entorno escolar completamente, el social también. Entonces, a considerar que la intervención tiene que ir desde esta diada y desde los contextos para poder lograr estas habilidades que necesitamos consolidar según la etapa del desarrollo. Una intervención eficaz no solo se trata de manejar o abordar el síntoma, sino que también se trata simultáneamente de reducir los riesgos, de potenciar los factores protectores en el entorno de ese niño y de ese adolescente. Lo mencionaba la profe Tania. Estos factores de riesgo a veces son de carácter estructural, de carácter familiar, de carácter social. Y es importante entonces reducir esos factores de riesgo para potenciar los factores protectores. Es muy complejo garantizar que, por ejemplo, las vulnerabilidades sociales y económicas no se vayan a tener en los contextos. Tenemos pues muchas dificultades de tipo económico y de tipo social en nuestros contextos. Colombia es un país diverso, muy rico en culturas y asimismo también tenemos grandes brechas, grandes dificultades de carácter social y económico. Por eso es importante considerar entonces que estos factores, si bien los vamos a encontrar muy presentes, también hay formas y estrategias de poder mitigarlos, de poder canalizarlos para que se puedan de alguna manera mejorar quizás y se pueda apoyar a este menor en los factores de riesgo que pueda tener en estos contextos. La intervención en salud mental infanto-juvenil se estructura en 3 grandes niveles. El tratamiento puede ser directo o indirecto. Recuerden que también la intervención con padres nos va a permitir mejorar las condiciones de crianza, mejorar las condiciones de calidad de vida del menor. Entonces, muchas veces, y aquí me permito hacer una pequeña acotación, llegan niños a consulta y llega el padre y dice, vengo para que me lo arregle porque está muy comportándose mal en el colegio. Entonces necesito que me lo arregle, porque básicamente es como la expectativa, ¿no? ¿Y qué está pasando? No, es que está pegando en el colegio. Claro, y como son las pautas de crianza y uno empieza de pronto a indagar y el padre de familia se molesta porque se le pregunta porque cree que el trabajo es directamente con el niño. Pero miren que mucho
y creo que esto ya todo lo tenemos muy introyectado, muy asimilado en el conocimiento. Mucho del comportamiento violento tiene que ver con la crianza, con lo que ven, por ejemplo, los niños en casa, en sus contextos más cercanos. Recuerden que son esponjitas maravillosas que absorben, pero que replican lo que absorben, lo que ven. Hacer un foco principal entonces en la acción de promoción de salud para fomentar estos recursos generales y el bienestar. Es importante los programas para desarrollar las habilidades sociales en la escuela. Miren, a lo largo de la carrera ustedes van a tener diferentes cursos que les van a permitir incluso ir a contextos escolares, ir a contextos de comunidad, a diferentes contextos que les van a solicitar el desarrollo de proyectos, tipo programa, tipo estrategias que les permitan abordar algunas de estas problemáticas. Qué importante entonces que desde la información que compartimos con ustedes ya tengan un poco más el foco puesto. La prevención primaria nos ayuda a evitar la aparición de un trastorno en población general. Todo lo que se hace desde la prevención se busca o tiene por objetivo evitar esa consolidación de esa problemática, de esa situación que de pronto puede ser circunstancial o contextual, que de pronto hoy en día es un factor de riesgo, pero que si se permanece en el tiempo, si prevalece, puede desarrollarse como un trastorno. Hay muchas de estas. Lo veíamos en sus aportes en los foros. Entonces, es importante, por ejemplo, si hablamos del bullying, estas intervenciones que se hacen para prevenir, para evitar llegar a ese primer consumo, a ese primer acto violento, perdón, en el caso de los dos ejemplos que ven en la diapositiva, es muy importante porque llegar a transgredir a alguien es un antes y un después. Ya el nivel de inhibición cambia, ya este nivel de autocontrol cambia en el individuo. Cuando tenemos el primer consumo de sustancias también es un antes y un después a partir de allí. Entonces es muy importante poder lograr que desde esa prevención primaria para evitar, pues se puedan generar estrategias efectivas, eficaces que nos permitan tratar de evitar. Desde la prevención secundaria, entonces hablamos de una intervención temprana en población que tiene algún tipo de riesgo, pero que tiene algún riesgo más de recaída, en donde ya está consolidada una problemática, ya está iniciando un trastorno o una patologización de la problemática. Entonces, aquí es muy importante trabajar en la diada que hablábamos, estos programas con padres y con cuidadores, donde podamos educar sobre el trastorno mental o sobre los factores de riesgo o incluso sobre la problemática aguda que se presenta y que puede estarse patologizando. Desde la prevención terciaria, entonces tenemos que ya la intervención está dada más como un tratamiento para reducir la cronicidad y las secuelas del trastorno que ya se estableció anteriormente. Usualmente la terapia cognitivo-conductual es una terapia muy usada con mucha evidencia científica que permite poder tener diferentes recursos comprobados que nos pueden permitir una intervención con un buen nivel de mejoría, con un buen nivel de pronóstico de mejoría y con unos fundamentos importantes para lograr cambios en poco tiempo. Entonces es importante que lo consideren, aunque aquí somos muy respetuosos claramente de los enfoques en los que ustedes quieran trabajar. Adelante, mi profe. Gracias, mi profe. Bueno, en las estrategias de intervención basadas en la evidencia, entonces tenemos que la terapia cognitivo-conductual tiene varias adaptadas a la edad. Es importante entender que todos los programas, plan de acciones, intervenciones,
cuando ya se pueda, pues terapias. Es importante establecer que todas deben ser ajustadas a la edad. No es lo mismo hacer una intervención con un niño de 5 que con un niño de 10 o con un adolescente de 16 que con uno de 18. Entonces, es importante establecer la edad y las condiciones contextuales para hacer una intervención eficaz, adecuada y ajustada a cada sujeto. No vamos a hacer lo mismo con cada usuario. Una estrategia que podría llegar a ser útil sería el entrenamiento para padres en el manejo del comportamiento. Muchos padres hoy en día se quejan de las conductas disruptivas de sus hijos porque estamos teniendo una situación, un problema, y es que los padres trabajan muchas veces los dos, que el niño se queda en casa a cargo del televisor, a cargo de un vecino, a cargo de un cuidador secundario que no ejerce una autoridad, que no estructura unas normas. Entonces, allí tenemos dificultades porque cuando el padre de familia está en casa, quiere mantener el control, quiere tener la casa en orden y muchas veces esto repercuta en conductas de castigo. Entonces, es importante entonces a partir de ahí hacer una aplicación adecuada de estas terapias que podemos tener con desde la terapia cognitivo-conductual para poder contextualizarlas a la problemática que podemos encontrar o al trastorno que podemos encontrar desde un plano de la educación, por ejemplo, en este caso, porque este entrenamiento seguramente nos va a permitir educar al padre en pautas de crianza, educar al padre en resolución de conflictos, en comunicación asertiva, y esto sin ser una intervención psicológica individual puede llegar a ser mucho más efectivo y eficaz al no identificar que tenga una patología, un trastorno mental, sino que la problemática es susceptible de un acompañamiento, de un plan de acciones y de una implementación de estrategias. Entonces, de la misma manera, en el contexto escolar, con situaciones que pueden llegar a presentarse en la socialización de los niños, de pronto en las dificultades de aprendizaje que pueden tener algunos, en los hábitos de estudio. Muchos niños presentan bajo rendimiento y no necesariamente tiene que ver con su nivel cognitivo, también tiene que ver con esas pautas para el trabajo en casa. Muchos niños trabajan incómodos, hacen tareas en lugares no adecuados, con poca luz, y esto hace que no se concentren adecuadamente. También el acompañamiento parental. Hay muchos niños estudiando solos y esto tampoco permite una guía oportuna, y el fracaso escolar o el bajo rendimiento. Entonces, miren que hay muchas cosas desde lo contextual, desde las problemáticas que encontramos, que podemos abordar, que podemos intervenir y acompañar, y que no necesariamente tienen un perfil patológico. ¿Listo? Importante entonces que se queden con esa información. Dale, profe, por favor. Bueno. El trabajo con factores de riesgo y factores protectores. Es importante que trabajemos con ambos. Estableciendo los factores de riesgo, podemos saber dónde y cómo debemos abordar para potencializar el factor protector. Ya nos lo explicaba la profe. Entonces, desde lo individual es importante establecer cuál es ese factor de riesgo y cuál es el contexto en el que se aumenta la vulnerabilidad. En este caso, si es un temperamento difícil o desregulado, podríamos hablar de que la estrategia desde la autorregulación podría abordar también la baja autoestima o el control de los impulsos, y que podríamos hablar de que los contextos que aumentan la vulnerabilidad podrían llegar a ser su contexto social o escolar. Entonces es importante trabajar desde la resolución de problemas, desde el autorreconocimiento para fomentar o fortalecer esa autoestima y poder permitir en el niño, niña o adolescente el desarrollo de unas habilidades que le permitan mitigar esos factores de riesgo y potenciar esos factores protectores.
Asimismo, es importante trabajar con el contexto familiar. Miren, trabajar individualmente con un niño no necesariamente incluso para la evolución es eficaz, porque siempre vamos a necesitar esa verbalización, ese reporte de ese contexto que nos indique si el niño está teniendo evolución, si este tratamiento, esta intervención, esta estrategia, este plan de acción está siendo efectivo y eficaz, porque hay disminución de los factores de riesgo, hay disminución de los comportamientos no adecuados o por el contrario hay aumento. Siempre y todo en el comportamiento humano es susceptible de mejorar, de cambiar. Y los planes de intervención, los planes de intervención psicosocial o las estrategias también. A veces tenemos como profesionales de la psicología que hacer ajustes. De repente establecimos un plan de tratamiento, establecimos un plan de acciones, pero resulta que no está resultando eficaz para la mejoría del sujeto. Entonces, es importante que entendamos que también ajustamos los procesos incluso sobre la marcha para poder potenciar el beneficio, potenciar los resultados de acuerdo a cómo se vaya presentando. Recuerden que también la comunidad y el contexto social y todos los contextos en los que el individuo se desarrolla pueden variar, pueden cambiar. Si de repente teníamos un joven con unas dificultades de relacionamiento, por unas dificultades en la resolución de conflicto, por unas dificultades en la comunicación, y de repente vive un luto, de repente se enfrenta a una situación de pérdida, pues seguramente los síntomas de malestar se van a incrementar, incluso van a aparecer unos nuevos y va a ser susceptible de ajustar el plan. Entonces, pues con este ejemplo quiero dejarles establecido que siempre y en las ciencias del comportamiento, en las ciencias humanas, tenemos que estar preparados para modificar, para cambiar, para actuar según la situación, como se vaya presentando, porque todo es susceptible de mejoría, pero también todo es susceptible de cambio. Nada es estático en nuestra ciencia, entonces es importante que como profesionales tengamos muy buena formación, muy buena capacitación, muchas herramientas, pero a su vez una mente abierta para poder validar, entender desde el comportamiento que todo es posible y podernos enfrentar con valentía, pero con formación y capacitación ante las situaciones que pueden presentarse con un usuario. Dale, mi profe, adelante. Gracias por los corazones. Bueno, vamos a ver que hay algunas estrategias clave, las técnicas fisiológicas y bueno, hay diferentes formas de reaccionar, hay diferentes formas en que las conductas se manifiestan. A veces tenemos conductas fisiológicas como la respiración, que cuesta trabajo regular. Tenemos dificultades también en el control de impulsos, en la activación conductual. De repente vemos niños o niñas o adolescentes que tienen inquietud motora, que mueven mucho un pie, que mueven mucho una mano, que no logran quedarse como en control de su fisiología. Es importante tener algunas herramientas muy apropiadas por parte nuestra. Si yo voy a iniciar una atención y la persona no está regulada emocionalmente porque está teniendo un llanto profuso, porque está teniendo una manifestación psicológica bastante aguda, entonces voy a tener dificultades para que logre concentrarse, para que logre hablarme, comunicarme qué está pasando y mucho más aún para lograr yo comunicarme. Entonces, qué importante que al tener estrategias claves de respiración, de relajación, de imaginación, podamos nosotros propiciar la regulación para poder iniciar una atención, una intervención adecuada. Entonces, siempre va a ser importante que desde estas estrategias que les traemos hoy podamos desarrollar. Siempre nosotros hablamos de que si las implementamos en nosotros mismos, vamos a poder aplicarlas mucho mejor en los demás. Entonces, tarea, considerar una acción que les pueda permitir una meditación, una técnica de respiración que sea adecuada para poder regular a los usuarios, que ustedes manejen. Miren,
El autocontrol en ese momento es importante. Si yo voy a regular a alguien emocionalmente, pero yo misma estoy temblorosa, yo misma estoy muy, se nota en mi lenguaje no verbal que estoy estresada, preocupada, pues seguramente no voy a lograr tampoco transmitir esa seguridad y esa calma, aun cuando me sepa muy bien la herramienta. Entonces es importante trabajar también en nosotros, en nuestro lenguaje no verbal, pero en nuestra seguridad. El conocimiento siempre nos da el poder y la seguridad. Entonces, en la medida en que usted maneje bien la herramienta, ya sea una respiración diafragmática de 4 o 2 o 6 tiempos, pues va a ser importante. Hay muchas aplicaciones con relajación, con técnicas de relajación guiada que le permiten escuchar e ir orientando un proceso de relajación en la que el usuario en su compañía puede lograr regular este estado, esta manifestación fisiológica. Adelante, mi profe. Adelante, mi profe. Esas ya las acoté cuando expliqué las otras. Gracias. Bueno, entonces en esta vamos a hablar un poco de algo muy importante y son las políticas de salud mental. Nosotros desde nuestro curso tenemos que tener muchísima claridad de lo que son las políticas de salud mental, que son el mapa para poder trabajar. Van ustedes a escuchar sobre la ley. La ley es el marco general, la ley es el piso en el que se sustenta la política, pero se construye de la mano. De hecho, teníamos para el 2013 la ley 1616 o ley Esperanza. Es importante que todos la conozcamos. En alguna bibliografía que se compartió en el curso está. Actualmente tenemos que la ley 2460 del 2025 no deroga la 1616, por el contrario, la fortalece. Identificamos que habían algunas situaciones que eran susceptibles de mejora. Mire que les decía antes que todo en salud mental, que todo en el comportamiento es susceptible de cambio, de mejora. Entonces, se estableció que habían cosas por mejorar y se logró entonces que a través de esta ley se diera piso a la Política Nacional de Salud Mental mediante el decreto 0729 del 2025. Este marco modifica entonces la ley 16, pero establece cambios estructurales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental, especialmente cuando hablamos del acceso o de la formación del talento humano. Es importante entonces también conocer que en esta política hay muchos ejes, pero el eje transversal de esta política es el plan de acción de esos ejes estratégicos, pero especialmente desde los enfoques diferenciales y la intervención integral. También hay una particularidad, adelante mi profe, por favor. También hay una particularidad y es que esta nueva política de salud mental no es un documento, sino un mapa, como les decía al principio. Indica dónde está la verdadera humanidad del sistema y pasa de ser un modelo reactivo, bueno, eso pretende porque apenas vamos arrancando, a ser un modelo, a buscar un modelo más preventivo y promotor de la salud mental. ¿Y cómo es esto? Esto es porque ya no es solamente, es que este niño presenta estas conductas en el colegio que no son adecuadas, vamos a remitir al sistema de salud inmediatamente. No, es que el colegio puede hacer esa identificación, pero inicia un proceso de acompañamiento. Claramente desde su competencia, en el colegio no le van a brindar psicoterapia, pero desde la competencia del colegio, un acompañamiento, una educación, una identificación de estos factores de riesgo va a ser totalmente pertinente. Entonces, esta política, esta actualización permite que la escuela, que la universidad dejen de ser solo entornos o centros de aprendizaje académico y se conviertan en ambientes protectores, activos, que prioricen el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Entonces, aquí en esta política, en esta actualización, todos somos actores claves, todos somos parte de la solución, de la identificación del riesgo, pero también de la solución. Y qué importante entonces motivarlos para que ustedes conozcan la ley, el documento, puedan apropiarse de él, puedan leerlo, comprenderlo y
Ir preparándose porque tiene un marco de cumplimiento entre el 2025 y el 2034, entonces digamos que va a ser el mapa por el que ustedes van a poder recorrer la carrera, que para esa época ya habrán terminado y ya inician en el proceso, en el desarrollo profesional. Entonces, valiosísimo que desde ya se apropien de este mapa maravilloso que nos ha traído el 2025. Listo, mi profe, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Para acá. Ah, no, se abrió el micrófono, vale. No. Desde la ética y los aspectos legales es importante que consideremos que todos los planes de intervención, ya sean psicosociales, psicoterapéuticos, en salud o clínicos, deben ser deben estar dados desde las consideraciones éticas, el consentimiento informado, el asentimiento que dan los tutores. Es importante que siempre tengamos presente que no demos por sentado el hecho de que el usuario llegue con sus cuidadores y soliciten la atención o el acompañamiento. Siempre vamos a requerir que todo quede debidamente firmado y documentado. Esto es vital para la alianza terapéutica. De esta manera no se queden espacios vacíos o espacios que permitan posteriormente un perjuicio para el uno o para el otro. Confidencialidad. Recuerden que siempre es importante establecer que esos espacios que nosotros vamos a tener de contacto con el otro, cuando hablamos desde la profesión de psicología, van a ser espacios seguros. Sin embargo, tenemos límites, especialmente cuando hay riesgos para la vida del niño, del adolescente o para terceros. Si estamos teniendo una manifestación sobre un abuso, sobre un riesgo de suicidio, sobre un riesgo de heteroagresión, es importante explicarle al otro de manera muy clara, pero adaptada a su edad, que en ese momento es importante analizar a otros servicios o convocar otras redes de apoyo que permitan el acceso a otras entidades o a otros servicios que en ese momento se requieren. Si yo identifico un riesgo de suicidio en el colegio, es importante desde los primeros auxilios psicológicos, si tengo la formación, apoyar en el abordaje de esa crisis, pero necesariamente si la conducta es inminente, si tiene un plan estructurado, vamos a necesitar referir a un lugar, a una IPS, a una urgencia, ojalá idealmente. Entonces, es importante que conozcamos todo esto para hacerlo de manera adecuada desde el aspecto ético y legal. Principios de beneficencia y no maleficencia. Como psicólogos estamos obligados a cumplir, a honrar estos principios, priorizar siempre el bienestar y el interés del menor, del adolescente, del niño, de la niña y de cualquiera de nuestros usuarios, pero pues claramente es nuestra población objeto en este curso, entonces siempre es importante considerar estos principios y honrarlos. Beneficencia y no maleficencia, desde la ciencia. Porque de repente alguien me puede decir que considera que el maltrato físico puede ser beneficioso porque tiene esa concepción desde el plano personal. Recuerden que como profesionales nos debemos a la ciencia y a lo que científicamente podemos evidenciar y comprobar, y que no, nuestra consideración personal tiene que entrar a jugar en nuestras intervenciones, porque en este caso no estaríamos actuando desde lo ético y mucho menos desde lo legal. Entonces, bueno, en este punto, profe, creo que acotamos el tema para la jornada de hoy. Quedamos en las preguntas. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartirnos, ya vamos llegando también al tiempo de la CIPA. Estos espacios para nosotros son muy valiosos porque nos permiten compartir con ustedes conocimiento de nuestro ejercicio profesional, conocimiento de nuestro enfoque de práctica profesional, también del ejercicio académico que hacemos como docentes. Entonces, bueno, aquí en el chat tenemos los listados de asistencia para que ustedes puedan diligenciarlos y quedamos sus dos tutoras a cargo de este CIPA, pues disponibles para las preguntas e inquietudes. Pueden abrir los micrófonos o pueden hacerlas en el chat.
Bueno, entonces agradecemos muchísimo a los estudiantes por participar. Em, Están pues las listas para que las diligencien y la invitación es a que continúen indagando, aprendiendo. El conocimiento está a la mano, entonces aprovechen todas estas herramientas. Santiago. De verdad que estos espacios, como lo mencionó ahí la orientadora, es de mayor riqueza y más cuando nos vamos aproximando a explorar todos esos campos en el contacto que vamos a tener con futuros profesionales de intervención en situaciones particulares, tanto en los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores, o en cualquier circunstancia en la cual el profesional intervenga. Todos estos elementos, pues los he valorado mucho porque me han ayudado a crecer. Y a ustedes, gracias por la disposición y el tiempo. Gracias por tus bonitas palabras, gracias por valorar estos espacios. Es muy importante el compromiso con la carrera que ustedes tienen al permanecer en estos espacios y que nos permitan compartir. Nosotras, desde la disposición, pero desde la generosidad también de la disposición que tenemos para compartir con ustedes, nos interesa que cada día lleguen más a estos espacios, que permanezcan para que se lleven todo lo que tenemos para brindarles. ¿Tenemos otra manito, mi profe? Adelante, la compañera que abrió la manito, la estudiante que compartió la manito. Buenas tardes, profe. Es para el trabajo de la infografía. Dice que hay que trabajarlo con el tema 2 y 3, pero la pregunta mía es, ¿la que elegimos como grupo o la que yo elegí individual? ¿Quieres hacer la respuesta, mi profe Tania? La fase 4 hace referencia a ese trabajo individual, entonces continuar la línea de esa manera. ¿Listo? La idea es que puedan ustedes elegir la problemática, no es el trastorno. Es importante que esto lo comuniquen porque muchos están trabajando el plan sobre el trastorno y pues claramente dice la guía que es sobre la problemática. La idea es que mantengan la línea desde la problemática que eligieron en la fase anterior. Sin embargo, puede ser que haya habido alguna modificación por cualquier razón, pero lo importante es que se establezca que la infografía debe tener pues unas recomendaciones que debe ser, que debe comunicar. Recuerden que si es una infografía, es una pieza gráfica, entonces debe comunicar la sobrecarga de texto, pues deben evaluarla. Revisen muy bien la rúbrica sobre qué condiciones dice que se van a calificar, porque recuerden que nosotros calificamos por lo que dice la rúbrica. Es importante que siendo una infografía que se va, figúrense en ustedes que esta infografía la van a entregar en una IPS donde hay personas que tienen esta problemática. Entonces, en ese sentido, si tú vas a tu EPS por una, no sé, una migraña, entonces te van a decir, mira, aquí tienes información que te va a permitir cuidar de tu salud para evitar tener tan frecuentemente estas migrañas. Eso es lo que necesitan ustedes en la infografía. Dar una información que permita el cuidado de la salud mental, que permita establecer algunas estrategias que, acuérdense de lo que trabajamos hoy acá, minimicen los factores de riesgo y potencialicen los factores protectores. Entonces, digamos que dormir mal es algo que nos incrementa la migraña. Entonces, ¿cuál sería una estrategia? Una estrategia sería tener una adecuada higiene del sueño, tener un buen sueño para poder propiciar más factores protectores que de riesgo, por ejemplo. Aclaré tu inquietud, estudiante. Carlos, ¿querías preguntar algo acerca del trabajo o ya también aclaré la inquietud? Santiago, pueden hablar, pueden abrir el micrófono, no hay problema, este espacio es para ustedes. Doctora, yo tengo otra inquietud y es en cuanto al Congreso, porque no aparece lo de las credenciales.
Bueno, nosotros también estamos esperando, ya nos dijeron que esta semana pues debían aparecer. Igual recuerden que hay que subir un documento allí que se les envió previamente. Entonces, en cuanto tengamos la información, esperamos que sea antes de finalizar. Si no, seguramente nuestra directora se va a comunicar, pero seguramente que las personas que hayan participado van a tener el ajuste adecuado para el acuerdo al que se llegó. ¿Listo, Santiago? ¿Te respondí? Bueno. Sí, muchas gracias. Con gusto, Santiago. Igual estamos en contacto. Nosotros estamos aquí hasta el 22 y seguramente para el cierre del curso ya tendremos alguna noticia, pero eso no es como que lo vayas a perder, no, pues de ninguna manera, porque fue un acuerdo al que se llegó. Entonces, seguramente vamos a tener respuesta esta semana. Vamos a seguir teniendo paciencia. Les agradecemos muchísimo la comprensión. Entonces, estamos atentas. Apenas tengamos la información, se las compartimos. María Andrea Castro, ¿tienes la manito levantada? Sí, buenas tardes, profe. Hola. Profe, Hola. yo tengo una duda, es que tengo una familiar ya sobre la materia que tiene una niña de 6 años y la niña le hacen evaluaciones en donde estudia y se estresa. Es una niña de 6 años y ella se estresa, ella le da miedo perder, ella se la pasa preguntando qué pasa si pierdo, qué pasa si pierdo, qué pasa si pierdo, y generalmente se enferma, entonces le da vómito, le da fiebre, justo en esa semana de evaluaciones. No sé cómo manejar eso, la mamá siempre está presente, el papá también, pero ella es como es muy inteligente y como que se exige mucho. Bueno, tú tienes todos los elementos, incluso tienes un elemento importante con la última frase que expresaste. Mira, estos espacios son académicos y el caso lo podríamos usar con tu permiso como un ejemplo. No son espacios de diagnóstico porque no podemos de esa manera diagnosticar a alguien y mucho menos decir cómo intervenir a alguien. Entonces, eso es importante puntualizarlo. Nosotros como docentes los podemos acompañar en la parte académica y podemos brindarles alguna recomendación. Mi recomendación es que pudieran llevar a la niña a que reciba una atención psicológica. Recuerden que la salud mental se trabaja desde el plano preventivo y que no necesariamente eso implica que le esté pasando algo muy grave, sino que están cuidando de su salud mental y si hay algunas problemáticas, si hay algunos indicios de comportamientos que ustedes identifican no adecuados, que no están bien, pues es importante consultar sin miedo. No es como que vaya a haber un diagnóstico, una medicación. Recuerden que ustedes como estudiantes de psicología deben apoyar la adecuada información y el adecuado acceso a los servicios. Entonces, claramente tú identificas que esa conducta, que esos comportamientos no son naturales, que no son normales para la edad de la niña. Entonces, es importante consultar para que se haga un adecuado proceso de evaluación, un adecuado diagnóstico y se le brinde una adecuada tratamiento, recomendación o intervención según lo determine el profesional. Muchas veces no solamente es la presencia, muchas veces no solamente es el tiempo, es la calidad de esa presencia, es la calidad de ese tiempo. Los niños son permeables, son influenciables en nuestra sociedad y por el contexto en el que se pueden desarrollar, pueden imitar muchas conductas, pero a la vez también absorber mucho de esa atención, absorber mucho de esa exigencia. Entonces es importante que cuidemos de las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo estas personas chiquiticas que están apenas aprendiendo y para quienes sus figuras cuidadoras son necesariamente todo en la vida, son el mundo. Entonces, qué importante que cuidando de nuestra propia salud mental tengamos conductas de crianza, pautas de crianza más acordes, más adecuadas, eh, tiempos, espacios, diálogo, comunicación asertiva y tantos elementos que podríamos recomendar para promover una salud mental adecuada en todos los miembros de la familia. Entonces, pues gracias por habernos compartido la información. Espero que las recomendaciones y parte de la información que acabo de compartirte sea de utilidad, pero sí necesariamente
es importante que ella pueda recibir apoyo, porque pues claramente este malestar se va a incrementar. La salud mental hace parte de todo el sistema de salud de la persona. Y si hablamos de cualquier otra enfermedad de la que tengamos más relación, entonces hablaríamos de que si el hipertenso no se cuida la hipertensión, no se cuida la alimentación, no se cuidan, no sé, los hábitos de vida como el ejercicio, va a tener un incremento, va a tener puede terminar en un infarto, un deterioro en su salud. De la misma pasa con la salud mental. Si la persona no promueve sus hábitos de vida saludables, si no cuida su salud mental, si no establece eh, eh, actividades que con regularidad le puedan permitir el bienestar, pues seguramente el deterioro se va a ver paulatinamente, pero se va a ver. Y la idea no es que pasemos de una problemática, como ya lo vimos en el curso, a un trastorno. La idea es que la problemática se pueda subsanar disminuyendo los factores de riesgo y potencializando los factores protectores. Bueno, mi profe, creo que ya no tenemos más manitos levantadas, creo que hemos llegado pues al final de la cita. Entonces, estudiantes, agradecerles profundamente. Chao, estudiantes, muchas gracias por su participación. Hasta luego. Hasta Les luego, dejé muchas en el chat gracias. una fotico, ahorita les voy a poner otra y bueno, entonces, y aquí chao, porque ya